Señor Dios nuestro, te damos gracias por el don de la vida que nos concedes, por el don de la fe, de la esperanza y del amor. Queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo en este momento sobre nosotros, que siga llenando de Espíritu Santo al Padre Fernando, que hoy nos comparte de su sabiduría y su experiencia de fe. Queremos pedirte que todo lo que aquí estudiamos no quede solo como conocimiento en nuestras mentes, sino también podamos llevar a nuestra vida, que nos una más a ti, que nos haga peregrinos de la esperanza, anunciadores de tu reino, constructores de paz, de amor y de justicia, y que también nos conceda amarnos más entre nosotros para ser testigos verdaderos tuyos. Concede, Señor, también la protección y el acompañamiento de tu Santa Madre, de la Santísima, y de San José y de San Juan Bautista. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Muy bien, el día de hoy, queridos hermanos, les digo, cerramos ahora sí con broche de oro, un regalo de Dios maravilloso porque nos acompaña, ya está entre nosotros y llegó bien puntual, ya me agarró ahí haciendo cosas. Entonces, tenemos al Padre Fernando Iván Torres, que fue compañero mío en el seminario. Ya no me tocó contigo, tú ya habías salido cuando yo llegué al seminario, ¿verdad? De formador. Tú ya estabas por ahí. ¿Ya cuántos años tienes de ese sacerdote? Ya cumplí 10 este año. Ya va a cumplir 10 años de sacerdote. Miren, así de jovencito, pues creo que se ordenó como a los 8 años. Porque está bien joven el padre. Y él hizo obviamente sus estudios en nuestro seminario, sus primeros estudios, la filosofía y la teología, y después fue enviado a estudiar la licenciatura en bioética en la Universidad Anáhuac, si no me equivoco, y también la maestría, la terminó el año pasado. ¿Sí fue el año pasado? Terminé antes, pero me titulé apenas el año. Se tituló ya el año pasado, ya tiene el título de maestro, ya es un grado más en el conocimiento acerca de estas cuestiones. Un día también lo vamos a invitar para que nos hable sobre todos estos temas tan interesantes. Y algunos de ustedes ya les ha dado clase, y si no, pues les va a dar clase ahí en el instituto. ¿Todavía das clases? Ahora este módulo no, hasta el siguiente ya le toca. Entonces, tiene la maestría en bioética también por la Universidad de Anáhuac. Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos concede tenerlo aquí en nuestra parroquia. Y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos. Es una gran alegría poder compartir esta tarde con todos ustedes. Bien decía el Padre Pedro en el momento de la oración, más que un conocimiento es también una oportunidad de reflexión. Es una oportunidad para poder madurar nuestra fe y también para poder reflexionar en lo que el magisterio de la Iglesia nos va regalando como una oportunidad en donde vamos interiorizando todo esto que indiscutiblemente se convierte para nosotros en una herramienta muy importante, particularmente ahora que hemos iniciado a vivir este año jubilar. Tengo entendido que ya desde el día de ayer ustedes han comenzado a reflexionar sobre este documento, Spes non confundit, la esperanza no defrauda, ¿verdad? Monseñor Luis comenzó a reflexionar con ustedes el día de ayer, solamente para recapitular algunos elementos, ¿verdad?, de este documento que es sumamente hermoso, tiene aspectos muy interesantes y que nos ayudan precisamente a vivir de una manera más intensa nuestra fe. Solamente algunos datos esenciales y muy necesarios que debemos tener como que a la orden
del día. A ver, preguntas muy fáciles para todos ustedes. Al principio, ¿cada cuándo se celebraba el jubileo en la iglesia? ¿Cada cuántos? ¿Cada cuántos? No. A ver. No. Pues si no es Charles Juana, ¿verdad? ¿No? Al principio recuerden ustedes que era cada 100 años. Después dijeron, no, son muchísimos años, no todos tienen la oportunidad de poder participar en el jubileo. Y entonces se redujo a ¿cuántos años? A 50. Niños, nos vamos a regresar a las clases. A 50. Y después de que un tiempo fue cada 50 años, por ahí dijo un papa, no, 33. ¿Por qué cada 33 años? Porque decía, pues como era la edad de nuestro Señor Jesucristo, en razón o en honor de este acontecimiento, bueno, pues entonces lo vamos a celebrar cada 33 años. Pero después dijeron, no, para que alguien tenga la oportunidad de celebrar por lo menos un jubileo ordinario en su vida, lo vamos a celebrar cada 25 años. ¿Sí queda claro? Entonces, ¿cuál fue el último jubileo ordinario que vivimos en la historia de la iglesia? El del 2000, ¿de acuerdo? Y ahora el Santo Padre pues nos ha convocado también para poder participar de este jubileo ordinario, que es pues esta oportunidad también de gracia para todos nosotros. Solamente recordemos la intención particular del jubileo es volver a Dios. ¿Sí? Ahorita vamos a ver durante el desarrollo de esta reflexión algunas frases, algunos momentos que a mí me han parecido muy interesantes y que hoy quiero compartir con ustedes. Estas diapositivas que ahora nosotros vamos a ver, quiero decirles que es un material que yo mismo preparé después de haber pues leído todo este documento, porque también lo estoy compartiendo con mi comunidad parroquial. Y hay algunas frases muy interesantes que pues precisamente yo quiero compartir con ustedes. Toda la primera parte voy un poquito más rápido, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen una noción de lo que es precisamente el año jubilar, en fin. Y me voy a enfocar sobre dos aspectos hacia el final, que es particularmente la intención de la reflexión de esta tarde. ¿Les parece bien? ¿Sí o no? Y si no les parece, ni modo, así lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver si nos pueden poner por ahí las diapositivas. ¿Mandé? ¿Ahorita qué le pasó? La extensión falló. Esas extensiones comúnmente así son. A mí también me fallan mucho, no se preocupen, ¿verdad? Siempre hay estos detalles. Pero bien, no se preocupen. Quisiera, mientras van ellos arreglando estos problemas técnicos, ¿verdad? Creo que todos nosotros en la historia personal, en el curso de nuestra vida, enfrentamos ciertas situaciones que nos hacen caer en una actitud poco esperanzadora. Poco esperanzadora. ¿Como cuáles, por ejemplo? Ustedes tienen mucha esperanza, bendito sea Dios. La enfermedad. ¿Qué más? ¿Cuál? La pérdida de un ser querido, es decir, la muerte. ¿Qué más? Los problemas económicos, indiscutiblemente. ¿Qué más? La pobreza. ¿Qué más? La delincuencia. Ahorita que venía aquí en el periférico, yo vengo de Ciudad Azteca, entonces me conviene el periférico, y justo ayer estaba viendo en un noticiero de las redes sociales que mientras estaban esperando pasar el semáforo aquí del Puente Negro, ahí se atravesó un muchacho y en un 2x3 asaltó a un conductor que estaba por cruzar el semáforo. Y ahorita subí mis vídeos, no vaya a ser que dejarles.
la delincuencia, la inseguridad. ¿Qué más? Las adicciones, el alcohol. Las adicciones. Entonces, todo esto nosotros lo vivimos en carne propia. No somos ajenos a esta realidad. Y son situaciones que muchas veces, aunque seamos personas de fe, eso hay que decirlo, aunque seamos personas de fe, muchas veces nos sumergen en aires de tristeza. Muchas veces nos sumergen en experiencias dolorosas, que si bien nosotros decimos, bueno, yo soy persona de fe, confío en Dios, claro, pero cuando nos toca a nosotros, nos damos cuenta que ya no es tan fácil. ¿O sí? Por supuesto que no. Sin embargo, sí lo podemos ver de una manera diferente. Y entonces, este es uno de los objetivos que nos propone el Papa Francisco en este documento. Bueno, solamente rápido, quiero remarcar, esto va a ser muy rápido al principio. La esperanza no defrauda, se compone de 25 números, no sé si ustedes ya la tienen. ¿Sí ya la tienen? Ahí, si dicen el padre está diciendo mentiras, me lo pueden decir inmediatamente. 25 números que nos propone el Papa, que sea un momento de encuentro vivo y personal con el Señor Jesús, que es la puerta de la salvación, ¿sí? Él nos dice que la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús. A propósito, ¿ya leyeron la nueva encíclica sobre el corazón de Jesús? ¿No? Ojalá que la lean, ¿verdad? Es una encíclica maravillosa que nos enmarca en esta realidad de la misericordia de Dios, pero ciertamente ¿desde dónde? Desde el corazón. Pues aquí nos recuerda el Papa Francisco, este amor brota del corazón de Jesucristo. Y por lo tanto nos dirá el Papa Francisco que la esperanza cristiana no engaña ni defrauda. Se encuentra fundada en la certeza de que nada ni nadie podrá separarnos nunca del amor divino. Pueden ustedes mismos confrontar en su Sagrada Escritura de dónde brota esta intención del Papa, Romanos 8:35 y del 37 al 39. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Que será para nosotros un año de esperanza para un mundo que sufre los impactos, dice el Papa, de la guerra, los efectos continuos de la pandemia todavía del COVID y la crisis climática. Ya nosotros ahorita hemos visto estos aspectos, ¿no? Aquí esta lluvia de ideas que ustedes mismos fueron dando, ¿no? Y que vivimos en donde, en nuestras comunidades. Hace poco tuvimos aquí, bueno, no aquí en Tlalnepantla, en el municipio de Catepec. Seguramente ustedes vieron toda esta parte del conflicto de que no había pago a las personas que trabajaban ahí, ¿no? Para no decir más. ¿Y qué pasó de repente? Pasaron los camiones de basura y ¿qué hicieron? Tiraron la basura. Todavía en algunas partes, por ejemplo, de la avenida central, hay montones de basura. Y por ejemplo, frente a la clínica que está ahí por Plaza Aragón, fueron a dejar basura y se me hace algo tan inhumano, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí está el hospital, ahí están nuestros enfermos, sus familiares. Entonces, todas estas situaciones, digamos, que tienen que ver mucho, ¿no? Porque de alguna u otra manera también afectan nuestra vida, afectan el desarrollo de nuestras actividades, ¿sí? Entonces, ahora, el Papa identifica y nos invita también a nosotros a identificar dos momentos. La vida, tu vida, mi vida, está hecha de alegrías, pero también de dolores. Levante la mano quien durante su vida no ha tenido nunca ninguna pena. ¡Ay, allá alguien! Díganos cómo le hizo, por favor. Dice que ya no, que se equivocó. Nuestra vida está hecha de alegrías, pero también de penurias, de sombras, ¿verdad? Y por eso nos dirá el Papa, el amor se pone a prueba cuando crecen las dificultades y la esperanza. Parece derrumbarse frente al sufrimiento. Esto yo lo entiendo y ustedes, quienes tengan la gracia de participar, por ejemplo, de la vida familiar, ¿no? Particularmente de la vida matrimonial, cuando alguien acude al sacramento,
de la celebración, se dicen entre sí los cónyuges, ¿no? Yo, fulanito de tal, te acepto a ti como mi esposa. ¿Y qué más? Prometo serte fiel y seguro, verso en la salud, Ahora resulta que ya se les olvidó. Por eso estamos como estamos, ¿no? A ver, prometo que serte fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, amarte y respetarte un mes nada más. Todos los días de la vida. Y digo, esto nos ayuda y nos sirve de ejemplo. ¿Por qué? Porque nos dice precisamente el Papa que el amor se pone a prueba cuando crecen las dificultades. ¿Quién de nosotros en nuestra familia, en nuestra comunidad parroquial, verdad, no tiene dificultades? Todos, ¿sí o no? ¿Verdad? Ustedes lo entienden bien y nosotros los sacerdotes también lo entendemos muy bien. A veces, padre, es que los de este grupo ya están con esto, ahí vamos a atender esto. Y atiendes una situación y es que ahora los de este grupo ya se están sacando de la trenza. Y es que ahora los de acá, y es que ahora los de... Hay dificultades, ¿no? Y créanme, creo que todos lo experimentamos, que cuando hay esta situación, a veces llega el desánimo en nuestra vida, ¿a poco no? ¿Verdad? Decimos, Señor, ¿cómo le hago ahora, no? Ya les hablé de una forma, ya les hablé de otra, ya hice esto, ya hice lo otro, y pareciera que entonces nunca hay solución a las dificultades. Entonces el Papa es consciente, nos lo recuerda, hay alegrías, pero también hay momentos de dificultad, y entonces ese amor se pone a prueba en los momentos más complicados de nuestra vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, entonces, tribulación y sufrimiento, dos realidades presentes. Esto me llamó muchísimo la atención, y aunque parece algo muy, muy corto, muy breve en el documento, nos habla de tanta verdad en nuestra vida. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato. La prisa es una constante, ¿sí? El ritmo de vida bajo el cual nosotros realizamos nuestras actividades cotidianas se ha convertido en una monotonía, pero también pareciera que se ha convertido en una carrera de a ver quién llega primero o a ver quién termina primero, ¿sí o no? ¿Verdad? Vivimos tan apresurados en la vida que ya ni siquiera saboreamos lo que hacemos, ya no contemplamos lo que está delante de nosotros. Pareciera que vamos perdiendo la capacidad de la admiración frente a todo lo nuevo que nuestro Dios nos va regalando diariamente en nuestra vida. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque entonces parece que perdemos la capacidad de asombrarnos y por lo tanto nos encontramos distraídos frente a las maravillas que Dios nos ofrece a lo largo de nuestra vida. Esa prisa, esa inmediatez, ¿verdad? Todo lo queremos como. Y esto entonces, ¿sabes en dónde repercute? En nuestra vida espiritual. Y repercute de una manera muy fuerte, tiene un impacto muy fuerte. Por eso, cuando muchas veces nosotros nos acercamos para ese diálogo, para esa interiorización con nuestro Dios, frente a lo mejor alguna necesidad o algún momento que la estamos pasando mal, ¿cómo queremos que Dios nos responda? Rápido, ¿verdad? A veces hay que cuestionarnos y confrontarnos un poco cuando oramos el Padre Nuestro, ¿no? Hay una parte del Padre Nuestro en donde nosotros decimos, hágase tú, pero queremos que se haga la nuestra. ¿Sí o no? Hágase tu voluntad, Señor, pero que se haga así, a caray. Y que se haga además cuando, en ese momento, ¿no? Pues entonces no es la voluntad de Dios, es la voluntad de quién. Entonces hay que cambiar el Padre Nuestro, ¿no? Hágase, Señor, nuestra voluntad. Cuando yo digo y cuando yo quiero, ¿estaría correcto?
Entonces, miremos cómo el ritmo de vida de lo externo, de lo cotidiano, tiene también repercusión en nuestra vida espiritual. Y el Papa nos lo recuerda aquí. Estamos acostumbrados a quererlo todo y de inmediato, ¿verdad? Y cuando no hay una respuesta frente a la inmediatez, ¿qué hacemos? Como los niños chiquitos, hacemos berrinche, ¿verdad? Nos enojamos con Dios. Es que Dios no tiene tiempo. Es que Dios tiene tantas cosas que hacer. Es que Dios ya no se acuerda de mí. Es que Dios me castigó. Es que Dios esto, es que Dios el otro. ¿Sí o no? No, dice el Papa, mira, ten cuidado con esa prisa en la vida. Y frente a esa inmediatez, nosotros nunca debemos dejarnos contaminar. ¿Por qué? Porque entonces también va a tener implicaciones muy fuertes en nuestra relación con Dios. Y por lo tanto, si no hay una respuesta cuando tú lo quieres, ¿qué perdemos? La esperanza, ¿no? La esperanza. Y de ahí precisamente el término de desesperación. ¿Por qué? Porque no sabemos qué. No sabemos esperar. Para lo que nos conviene, sí, muchas veces, ¿verdad? Pero para las cosas de Dios, muchas veces no sabemos esperar. Paciencia, ¿verdad? Esta parte también me pareció muy interesante, incluso aquí en mi texto que yo tengo, no les miento, miren, encerré todas las veces que dice paciencia, Papa, en solamente 2 paginitas, ¿verdad? Paciencia. Una de las virtudes que más nos hace falta a nosotros ejercitar, ¿sí o no? ¿Verdad? Cuando acudimos al sacramento de la confesión, yo creo, no sé, acá quién sabe su conciencia, pero al menos creo que una de las cosas de las que más nos confesamos que es: Padre, es que no tengo paciencia, ¿no? Es que mi esposo me hizo perder la paciencia. Es que mis hijos me hicieron perder la paciencia. Es que en el trabajo me hacen perder la paciencia. Es que el Padre Pedro me hace perder la paciencia. Y los padres también decimos: es que mis fieles nos hacen perder ¿qué? Sí, también ustedes, no crean que nomás los padrecitos, ¿sí o no? ¿Verdad? A veces a mí me cuestiona mucho el Padre Pedro, lo sabe muy bien, porque eso sucede, es un paréntesis, ¿no? Pero cuando no nos confesamos aquí, pero nos confesamos en la parroquia de al lado y nos vamos a quejar de nuestro párroco. Y los de la parroquia de al lado se vienen a confesar aquí, a quejarse de quién? Del párroco. ¿Sí o no? Ya miren, los padres ya lo sabemos, ¿sí? Y no es porque nos andemos contando los pecados de nuestros fieles, no. Pero eso se da en todas partes, ¿no? Yo le decía esta semana, por ejemplo, a mis feligreses, le dije: a ver, ¿y por qué ustedes no se confiesan en decir: es que yo también como laico, ¿verdad? Nomás miro los defectos de mi párroco, ¿sí o no? Y cuando nosotros como laicos nos confesamos de que no siempre somos buenos laicos, ¿sí o no? Entonces, entre todos perdemos ¿qué? La paciencia. Y entonces el Papa retoma este aspecto tan fundamental. Es una virtud que nosotros necesitamos ¿qué? Alimentar, ¿sí? Por lo tanto, fíjate bien, la vida cristiana es un camino que también necesita momentos fuertes para alimentar y robustecer la esperanza. Ya desde ahí el Papa nos está diciendo: mira, no todo en tu vida va a ser miel sobre hojuelas. Yo recuerdo mucho cuando viví mi preseminario aquí, precisamente en nuestro seminario, en la casa de aquí de San Juanito. Y el hermano que en aquel momento nos recibió, que hoy es un buen sacerdote precisamente, él nos dijo: miren muchachos, si ustedes creen que venir al seminario se la van a pasar bien bonito, váyanse a su casa. Si ustedes creen que aquí no hay problemas, no hay conflictos, este no es
su lugar. El seminario no es un nicho de los... Y aquí están las mamás de mis hermanos sacerdotes que han vivido ese proceso con nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Es fácil? No. El Papa, ¿qué está diciendo? En la vida cristiana, ya hablando de la vida de todos nosotros, vamos a tener momentos de dificultad. Y dice también que son necesarios. ¿Para qué? Para alimentar y robustecer nuestra esperanza, ¿no? Poniéndolo en palabras ya más comunes, más ordinarias, es qué tanta confianza nosotros somos capaces de tener en Dios frente a los momentos de ¿qué? De dificultad. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora, esta paciencia de la cual hablamos, ¿no? Nos mantiene viva la esperanza y la consolida como virtud y estilo de vida. Fíjense que quiero compartirles una experiencia personal. Por algunas situaciones familiares, mi padre falleció hace 2 años aproximadamente. Y por ahí tuvimos una situación muy complicada con la delincuencia, ¿no? Con una situación pues muy difícil ahí en la familia. Después mi papá muere y el problema se quedó ahí. Y yo siempre le decía a Dios, Dios, ayúdanos mira, pues por bien de la familia, para tranquilidad de todos, ayúdanos. Y era una constante, ¿no? Bueno, ya hasta la fecha, pero ahora ya no de pedir, sino de agradecer, ¿no? Y después de 2 años, fíjate bien lo que te estoy diciendo, hubo una respuesta de parte del Señor. O sea, 2 años. Yo hubiese querido que fuera cuando, inmediatamente, ¿no? Pero durante 2 años yo hablaba tanto con mi mamá y mis hermanos y les decía, ayúdenme a pedirle a Dios, ayúdenme a pedirle a la Virgen que nos ayude, porque necesitamos estar en paz, necesitamos estar bien. Y después de 2 años, el Señor respondió. Pues fíjate bien, ¿por qué te platico esto, no? Porque ser pacientes mantiene viva en nosotros ¿qué? La esperanza. La situación era muy difícil, pero muy difícil, muy demasiado difícil. Pero quiero decirles que en el fondo del corazón yo siempre tuve viva esa esperanza de que tarde que temprano las cosas se iban a solucionar. Y con el favor de Dios, hoy se han solucionado. Entonces, esto para qué es, como dicen aquí mis hermanitas, ¿no? Para dar gloria a Dios, claro. Pero también se los comparto porque, hermanos, muchas veces nosotros lo que decíamos hace un momento, cuando no hay una respuesta inmediata frente a lo que yo le pido a Dios, viene esa actitud, ¿no? Pesimista, egoísta, esa actitud de enojo, incluso con el mismo Dios, ¿no? Señor, yo bien le pude haber dicho, Señor, yo soy sacerdote, ¿no? Le he dicho, Señor, felicidades. Porque a veces así creemos, ¿no? Yo soy sacerdote, Señor, yo me dedico a tus cosas, yo soy de liturgia, Señor, yo soy. Qué bueno, bendito sea Dios. Demuestra que eres de liturgia, demuestra que eres sacerdote, demuestra que eres cristiano. Bueno, ahí está. La paciencia debe mantener en nosotros viva ¿qué? La esperanza, ¿sí? Y por lo tanto forma parte, o debe formar parte de ¿qué? De nuestro estilo de vida, ¿sí? Por lo tanto, lo que les decía hace un momentito, solo en los números 4 y 5 de este documento, paciencia aparece 10 veces, ¿sí? Ahora fíjate bien, la paciencia y la esperanza tienen que convertirse para nosotros en un itinerario de gracia animado por la espiritualidad. Es decir, redescubrir la paciencia hace mucho bien a uno mismo y a los demás. Me gustó mucho una vez, y lo voy a hacer con el debido respeto por el lugar en el que estamos y
también por el debido respeto a todos ustedes, mis hermanos, ¿verdad? Decía una vez un padre en una prédica: no es lo mismo que vas en el tráfico, ¿verdad? Y ya se te atravesó allá, aunque aquí ni se nos da, ¿sí o no? ¿Verdad? Que se mete el coche y ¿qué hacemos comúnmente? No lo digan aquí. ¿Verdad? Bueno, pero ya sabemos muchas veces cómo reaccionar. No es lo mismo actuar así a decir: hijo de tu Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ejercitar la paciencia es cambiar también de qué? De actitud. ¿Sí o no? Cuesta mucho, No es algo que se alcance de la noche a la mañana, por supuesto. Por eso que implica un ejercicio constante. Pero eso nadie lo va a hacer más que quién, más que tú mismo. ¿Sí? Adelante. La luz de la esperanza cristiana puede llegar a todas las personas como mensaje del amor de Dios que se dirige a todos. Hermanos, cuando la Iglesia nos regala este tipo de documentos, estas reflexiones de nuestros pastores, en este caso el Papa Francisco, no llegan a la gente de allá afuera si no es gracias a nosotros. Es decir, no tendría ningún sentido que hoy y que esta semana ustedes han tenido toda esta reflexión y también formación si nosotros no lo hacemos vida. Es decir, de nada nos serviría el empaparnos nosotros de estos elementos que la Iglesia nos da si nosotros no somos capaces de poderlo compartir. Por eso dice aquí: la luz de la esperanza cristiana puede llegar ¿a quién? A todos. ¿Gracias a quién? Gracias a ti. O sea, de ti depende también. De ti depende. Y no es una realidad que se viva únicamente aquí adentro. Eso lo sabemos muy bien. Es una realidad que tiene que hacer eco ¿dónde? En la vida cotidiana. ¿Sí? Incluso con aquellos con los que más trabajo nos cuesta. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, levante su mano y con todo gusto. ¿Sí? Por lo tanto, estamos llamados a descubrir en los signos de los tiempos que el Señor nos ofrece. Y miren que son tiempos muy complicados. Esta semana, la semana pasada, fui a una ordenación sacerdotal. El padre es de la misma parroquia de donde yo soy, pero él se ordenó para la iglesia de Puerto Escondido, en Oaxaca. Y pues a mí me dio mucho gusto, ¿no? De por sí, una ordenación sacerdotal, aquí están las mamitas de mis hermanos sacerdotes, ¿verdad? Y la ordenación sacerdotal siempre es una alegría muy grande para la iglesia, muy grande. A mí me dio mucha alegría. Y después de haber estado con el padre en su ordenación, el domingo me invitó una religiosa a sus votos perpetuos. Y también hay una parte de metiche y de chismosa. Creo que me gusta la fiesta, ¿no? Ya de Oaxaca me metí a Michoacán, ¿verdad? Ahí andaba yo. Y una celebración también muy hermosa. Y el martes, este martes, fue la cantamisa del padre, acá en mi parroquia, que me dijo que lo estará. ¿Por qué les platico esto, hermanos? Porque el cristiano, y bueno, les he puesto este ejemplo, el cristiano es signo de esperanza en medio de los tiempos tan difíciles. Y yo le decía al padre el día de su cantamisa: tu sacerdocio tiene que ser luz de ¿qué? De esperanza. Porque hoy la iglesia vive retos muy grandes. Hoy la iglesia enfrenta situaciones muy particulares. Ustedes son muy ricos en esta comunidad de San Juan Bautista porque aún arraigan en el corazón grandes devociones, arraigan en el corazón sus tradiciones, su cultura, su piedad, ¿sí o no? Pero no es lo mismo cruzando la avenida. Allá
hay situaciones también bien complicadas. No quiero decir que ustedes no la vivan, pero hay situaciones muy complicadas. Por lo tanto, todos los consagrados, los ordenados, los laicos, es decir, todos los bautizados tenemos que ser ¿qué? Luz de esperanza. Pero imagínate tú que te dices cristiano, pierdes la esperanza. No, pues más vas a apachurrar al que está al lado, ¿no? Si tú que eres cristiano no mantienes firme esa fe, esa alegría, entonces, pues ¿qué le vas a compartir al otro, no? Bien dice aquella sabiduría popular de nuestro pueblo: nadie da lo que no tiene. ¿Sí o no? Entonces, si tú no lo vives, pues ¿qué vas a compartir con tu hermano? Es necesario poner atención, hermanos, a todo lo bueno que hay en el mundo. A todo lo bueno. No todo es malo, Si bien lo que vemos en los medios generalmente es todo lo negativo, hay muchas cosas buenas, pero sobre todo hay muchas personas buenas. ¿Sí? Hay muchas personas buenas. Y pareciera que a veces nos enfocamos solamente en la cuestión negativa. Y eso, por ejemplo, desde nuestra misma persona. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y ojalá también tú lo puedas hacer alguna vez, o que el Padre lo pueda hacer aquí con sus grupos, ¿no? Y digo, no se valdría que ya les diga cómo es, pero ni modo, es el ejemplo que voy a utilizar. Un día hagan una lista de cuáles son todos sus defectos, ¿sí? Y un día, y bueno, haz también una lista de cuáles son tus virtudes. ¿Sabes qué es lo más fácil que vamos a identificar? Nuestros defectos. Porque nos enfocamos tanto únicamente en ¿qué? En lo negativo. Y muchas veces eso negativo que vemos en nosotros, ¿verdad?, ensombrece todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo maravilloso que hay en nosotros, ¿no? Y lo mismo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Papa, verdad? Hay que poner atención a todo lo bueno que hay en el mundo para no caer en la tentación de considerarnos superados por el mal y la violencia, ¿sí? Entonces, cuando, es que yo soy un desgraciado, un infeliz, no, cálmate. Primero, acuérdate que eres un hijo de Dios, no un hijo de Dios. ¿Sí? Eres un hijo de Dios. Me gustó mucho un ejemplo que también utilizó un día un hermano sacerdote en una prédica en la celebración del bautismo. Y decía algo tan cierto: cuando nace un bebé en el seno de la familia, ¿quiénes son las primeras personas que van a ver al bebé? Las abuelas, que son bien bigotes. Las abuelas. A ver, ¿sí o no? Sí. Así hablo yo, no creo que se mala ahora, ¿no? Bueno. Y después, exactamente, ese ejemplo. Y ya después de que las abuelitas van a ver al bebé, ¿qué es lo primero que hacen las abuelas? ¿A quién se parece? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y esto sí ya será de mi cosecha. A ver, si es la mamá de la mamá, ¿qué va a decir? Se parece a mi hija. ¿Sí o no? Si es la mamá del papá, se parece a mi hijo, aunque el hijo esté más complicado mortal. Así como decía el señor Messi, ¿no? Y si es una abuelita que no quiere meterse en problemas, se parece a los dos. Tiene ojitos de quién. Los ojitos de mi hija, las cejas del papá. ¿Sí o no? Genéticamente, todos nosotros tenemos rasgos de quién. De nuestros progenitores, es decir, de nuestros padres. ¿Sí o no? Algo tenemos de ellos. Algo hay de ellos. A eso no lo podemos negar ni eliminar. Lo mismo pasa
en nuestra realidad de fe o en nuestra vida de fe. Si tú y yo somos hijos de Dios, ¿a quién tenemos que parecernos? A Dios. Obviamente no estamos hablando de una situación física, ¿de acuerdo? Ahí es imposible. Estamos hablando de una forma de ¿qué? De una forma de vida. ¿Sí? Imagínate que yo te digo, yo soy cristiano, yo soy bautizado, soy hijo de Dios, pero me comporto, les decía yo hace un rato, no como hijo, sino como hijo. ¿Tú me vas a creer? Pues no te pareces nada, ¿no? Así pasa cuando los hijos, híjole, a veces son un poquito difíciles. Ay, tu mamá era bien buena gente, es bien buena gente, y mira tú cómo saliste, ¿a poco no? ¿Verdad? Es cierto, hermanos. Por eso mucho cuidado en nuestra forma de vivir, mucho cuidado en nuestra forma de actuar, mucho cuidado en cómo tú reflejas, o mejor dicho, cómo tendrías que reflejar tu experiencia de Dios. Yo le digo allá a mis feligreses, ¿no? Dense cuenta cómo nos comportamos, porque al menos los que estamos involucrados en alguna realidad pastoral, en algún ministerio, en lo que sea, somos referente para la gente. Por ahí en alguna parroquia de algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿verdad? Una vez unas catequistas se agarraron de las greñas. El día de las primeras comuniones delante de toda la gente, adentro de la iglesia. Imaginen ustedes, ¿no? Imaginen ustedes. Qué difícil, ¿no? ¿Y esos son los hijos de Dios? Digo, sí. Pues sí, pero no deberían tener así, ¿no? Pues, abusados. No debemos dejarnos rebasar. ¿Por qué? Por el mal. Somos buenos. A veces tomamos decisiones incorrectas. Eso es verdad. Pero ten presente que tú eres bueno. Tú eres una persona buena. Dios te ha dotado de gracias muy grandes. No permitas que lo negativo ensombrezca la belleza que Dios te ha dado. ¿Sí? Y recuerda que no estoy hablando de una belleza externa. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. ¿Ya se durmieron? No. Bueno, si se duermen ahorita, echamos dos carreras alrededor de la parroquia y regresamos, ¿no? Bueno, pues fíjense, hermanos, ¿qué nos dice el Papa? Mirar el futuro con esperanza es igual a una vida llena de entusiasmo para compartir con los demás. Esto no es un club de superación personal ni tampoco el club de los optimistas, pero sí es bien importante cómo nosotros enfrentamos las realidades en la vida. ¿Sí? Ahora les hacía yo la pregunta al inicio, ¿no? Frente a estas situaciones límites que encontramos en la vida, la enfermedad, la muerte, ¿cuántas personas o incluso a lo mejor alguno de los que estamos aquí frente a algún momento difícil quedamos sumergidos en qué? En la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento? Es que me dejó, que se vaya, que se largue. La vida tiene que seguir. ¿Por qué? Porque la felicidad no depende de otra persona. Si bien ha construido contigo algo, una etapa de tu vida, de tu historia, bendito sea Dios, agradece por todo lo bueno que te ha dado. Pero ya no era sano que estuviera contigo, que se vaya. ¿Sí o no? ¿Verdad? O por ejemplo, que murió un familiar, ¿no? Yo les he dicho, ¿no? Y muchos de los que estamos aquí hemos vivido esta experiencia, la muerte de un ser querido. Yo recuerdo aquí quienes estuvieron conmigo en las clases de bioética les he compartido, y siempre lo comparto también con mucho respeto en memoria de mi papá. Pero yo me veía muy mal en el hospital, mal y ya su rostro desencajado, y cada que yo entraba a verlo al hospital le decía: Señor, ya llévatelo, no seas gacho, llévatelo. Yo no quería la muerte de mi papá, ¿o sí? No.
yo sabía que él ya no iba a sanarse. Murió a los 53 años, imagínense ustedes, ¿no? Los 53 años, ¿no? Y en menos de 8 días se fue para abajo. Yo quería que mi papá se muriera. No. Hoy en día lo extrañó. Sí, mucho. Y hay veces que todavía sus cenizas están ahí en la parroquia, ¿no? Hay un criptal ahí en la parroquia. Y a veces entro, ¿no? Yo sé que mi papá no está ahí, solo están sus cenizas. A veces yo me duele, sí me duele. Soy sacerdote, tengo fe o no, sí, pero también soy humano. Pero ¿saben? Cuando me dijeron, padre, su papá ya murió, ¿saben cuál fue mi primera expresión? Gracias, Señor. Gracias. ¿Por qué? Porque cuando los ves en una situación de cruz como esta enfermedad y no puedes hacer nada, qué dolor tan grande. ¿Sí o no? ¿Voy a quedarme sumergido en la tristeza? No, y más al rato lo vamos a ver desde esta realidad escatológica, hablando de la esperanza en la vida eterna. Yo sé, de verdad se los digo, yo sé que cuando yo me muera, lo voy a ver. Y no saben cuánto anhelo ese momento. Yo lo sé muy bien. Entonces, no podemos quedarnos sumergidos en las experiencias del dolor. El cristiano no puede. Claro que lo vas a sufrir, lo vas a vivir, claro. ¿Quién de nosotros no lo ha vivido? Todos. Pero no te puedes quedar en esa experiencia. ¿O sí? No te lo puedes permitir. Por eso dice un pensamiento ahí: no te mueras con tus muertos. Y eso es tan real. Tienes que buscar ayuda, búscala. Tienes que acudir al sacerdote, acude. Tienes que ir con tus amigos, busca a tus amigos. Pero siempre hay un aliciente. ¿Para qué? Para seguir adelante, ¿no? Por ejemplo, me vive mi mamacita, gracias a Dios, también es muy joven. Mis hermanos, mis sobrinos, ¿son un motivo? Claro. ¿Mi sacerdocio es un motivo? Claro que lo es. ¿Mi parroquia es un motivo? Claro. ¿Murió mi papá? ¿Me duele? Sí. Pero también están ellos. ¿Sí o no? Entonces, si tú estás viviendo un momento de estos, busca ayuda. Y cuando digo busca ayuda, es realmente darte la oportunidad de mirar la vida desde otra perspectiva. ¿Sí? Porque no solamente sufres tú, ¿quién sufre también? Sufren los que están aquí. Seguimos, por favor. Es necesario recuperar la alegría de vivir, lo que les acabo de decir. No podemos conformarnos con sobrevivir o subsistir de manera mediocre, conformista, ¿verdad? Pues ya que no hay de otra, ay Dios dirá, ay mañana vemos, ¿sí o no? ¿Verdad? Como echándole la culpa a Dios, como haciendo a Dios responsable de lo que pueda suceder cuando el día de mañana. Si Dios quiere. ¿Han escuchado esas expresiones? Si Dios quiere. Si Dios me da licencia, Dios siempre da licencia, Dios siempre quiere. Pero falta que tú quieras. ¿Te acuerdas lo que decía el Evangelio el día de ayer? Señor, si tú quieres, ¿o fue hoy? No, fue ayer, hoy fue paralítico, ¿no? No, ayer que decía el Evangelio: Señor, si tú quieres. Oye, claro que el Señor quiere. No falta que tú quieras. Falta que tú quieras. Entonces, por eso es ahí recobrar la alegría de qué? De vivir. Y por eso yo le decía, el sentido tan positivo que debemos tener frente a la vida, las ganas de seguir adelante. Que tú no tropiezo, ¿sabes qué? Te levantas, te sacudes el polvo de las rodillas y le sigues vivo. ¿Sí? Así es la vida. Muchas veces alguien me ha dicho que yo soy muy duro en ese sentido. Incluso dicen que soy muy indolente. No soy indolente. Simplemente que, como decía el Papa al inicio de esto que les acabo de presentar,
Los momentos de dificultad son necesarios en la vida. Y por eso también se dice, lo que no te mata, ¿qué? Te hace más fuerte. Síguele, adelante, ¿sí? Vas a llorar, llora todo lo que quieras, te limpias tus lagrimitas y tus mocos también, y síguele, ¿sí? Síguele, ¿sabes por qué? Porque en tu lucha diaria, en tu esfuerzo, no estás solo. Eso es lo importante. Tú, cristiano, no estás solo. ¿Vamos bien? Vale, pues. Adelante. Ahora, ¿cuáles son los signos tangibles de esperanza para tantos hermanos, perdónenme la ortografía, y hermanas que viven en condiciones de penuria, ¿no? Primero el Papa nos hablará de sectores muy particulares. Eso fue algo bien hermoso en este documento, a mí me pareció algo muy maravilloso. El Papa se refiere a los presos. Actos de clemencia y liberación que permitan volver a empezar. A mí me cuestiona mucho cuando alguien dice que es que ya no va a cambiar. Bueno, no va a cambiar quien no quiere cambiar, porque quien quiere lo logra. Fíjense que hablando de la cuestión de los presos, hoy se está dificultando mucho el ingresar a los penales a los sacerdotes. Y esa es una gran tristeza. Es una gran pena porque son hermanos que viven situaciones muy complicadas. Yo no sé si alguna vez alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un centro de readaptación social. Es una experiencia muy triste, muy dolorosa. Y más doloroso cuando alguien se acerca a ti y dice: Padre, yo estoy aquí porque me robé un pan para mis hijos. Yo estoy aquí porque entré a una tienda a robar un litro de leche para darle a mi familia. Eso te estruja el corazón, te estruja el alma y además te llena de rabia y de coraje cuando los que verdaderamente tendrían que estar allá adentro están afuera. Y lo peor de todo es que sabemos que están afuera. ¿Para dónde se más? Entonces, el Papa habla de esta realidad de los presos, ¿no? Y como una oportunidad de volver a empezar. Ya si quisiéramos hacer una reflexión, pues también saber que muchas veces nosotros estamos presos de otra manera. Hay otras cosas que nos encarcelan, que nos tienen encadenados. 2. Los enfermos, que sus sufrimientos puedan ser aliviados con la cercanía de las personas que los visitan y el afecto que reciben. Cuidar de ellos un himno a la dignidad humana. Esto es hermoso, hermanos. Es una frase de San Agustín. Cuidar de ellos es un himno a la dignidad humana, un acto de esperanza que requiere acciones concertadas por toda la sociedad. Esta tarde hablaba con una feligres que tiene un familiar muy enferma, ya en etapa terminal. El cáncer ha invadido todos sus órganos. Y le hablaba, pues, oye, ¿cómo está? ¿Cómo mi padre? Pues ya hoy la dan de alta y pues vive situación, oye, pues es como va todo con la familia, ¿no? Dice, pues es que una persona de su familia ya no la quiere cuidar, ¿no? Ya le pesa, ¿no? Ya le pesa. Y yo pensaba, oye, ¿cuándo te va a pesar cuidar a tus papás? ¿No? Es tu mamá. Es la mujer que te llevó 9 meses y que además te aguantó toda tu vida, ¿no? O sea, no solamente te carga el vientre, te carga toda la vida, te sostiene toda la vida. ¡Qué ingratitud! A veces nosotros tenemos con quien sufre, ¿sí? Con quien se encuentra en el ocaso de su vida terrena. Es una realidad muy cruel, muy difícil. Hay enfermos que se encuentran abandonados en los hospitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el Papa? Sus sufrimientos pueden ser aliviados.
Aquí hay una diferencia entre una realidad física, que hablamos de curar, y una realidad espiritual, aliviar. El Papa ahí no está hablando de curar, está hablando de qué? De alivio. Porque a lo mejor yo no puedo curar tu enfermedad, pero sí te voy a ayudar a que te sientas un poco mejor, a darte confort. Y con los cuidados que yo te pueda ofrecer, ¿verdad? Puedas estar a lo mejor en una etapa de tu enfermedad más llevadera. Entonces, abusados, porque ninguno de nosotros está exento de la enfermedad y ninguno de nosotros está exento de tener un enfermo en casa. ¿Es difícil? Es muy difícil, pero es tu familia, son tus hermanos. Cuidado. Por eso dice el Señor en el Evangelio: quien lo hizo con uno de ellos, lo hizo conmigo. Cuando he predicado a enfermeras, que me ha tocado varias veces, ¿no? Lo cuidadito y fraternal a los enfermos, cuidadito. ¿Por qué? Porque suficiente tienen con su enfermedad. Y un paciente, un enfermo, no es un número de cama, es una persona con un padecimiento, con una enfermedad, con un sufrimiento. Cuidadito, también nosotros, cuidadito. Y no seamos humanos con quien necesita acompañamiento en los momentos difíciles. ¿Vamos bien? Bueno, adelante, por favor. Otro sector muy importante, ¿verdad? Los jóvenes. Hoy nosotros nos damos cuenta que los jóvenes le huyen, ¿verdad? Le huyen a las cosas de Dios, por decirlo de esta manera. Ahí, a veces los padres tenemos que estar, pues no tanto inventando, pero sí buscando nuevas formas de cómo atraer a los chavos, ¿no? Luego hace unos años, cuando estaba allá en la catedral, Padre Pedro también estuvo allá en la catedral, y bueno, el entusiasmo de los muchachos allá era mucho, pero en un momento en el que empezaron a escribir, dicen, bueno, viene el retiro, entonces les decimos, pues si le decimos un retiro no van a venir. Pues al padre se le ocurrió inventarse un campamento juvenil. Pues vamos a ir de campamento, traigan sus tiendas de campaña. Ya estando allá, era un retiro, a ver, regresense. Bueno, pues sí, estábamos a 3 horas de aquí, ¿no? 2 horas de aquí, en un lugar aislado, encerrados. ¿Qué creen, chavos? Pues este es un retiro. Pues sí, se tiene uno que buscar. También hace poquito tuvimos allí los padres del decanato me encomendaron la pastoral familiar, y desde hace 2 años lo hemos trabajado en el decanato, y la parroquia es la sede. De hecho, hoy están allá en la parroquia de su formación. Y hubo un año en el que dice, padre, pues vamos a hacer el retiro, ¿no? Luego, pues ahora ya empezamos a hacer la indignación, los flyers y todas esas cosas, ¿no? Y fueron 4 matrimonios al retiro, ¿no? Ok, bendito sea Dios, son 4. Vamos, se hizo el retiro. Y el año pasado, padre, viene el retiro, y a ver, vamos a sentarnos, vamos a analizar qué está pasando y demás. Y dije, ¿saben qué? Este año no vamos a hacer un retiro de matrimonios. Y me dicen, ya saben, ¿no? Los que, no, como creen que no vamos a hacer, que no saben, cálmense, tranquilícense, la inmediatez, ¿verdad? Y la desesperación, cálmense. Miren, si ustedes les dicen que es un retiro, ¿quién crees que va a ir? Oigan, y si les decimos que vamos a hacer un taller para matrimonios, tuvimos 30 matrimonios. Y a lo mejor diremos, qué poquitos, ¿no? Para nosotros, en aquella zona en la que estamos, fue una gracia muy particular. 30 matrimonios. Y lo mismo que los chavos, ¿qué creen? No es un taller, es un retiro. Regrésense. Entonces, uno tiene que ir buscando ¿qué? Formas, ¿no? Formas. El Papa dice, los jóvenes son la alegría y la esperanza de este mundo. ¿Será? No estoy contradiciendo a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco.
sumergidos también en la tristeza, en situaciones muy difíciles, ¿sí? El papá, más bien yo creo que ahí hubiese sido mejor poner, ¿no? Los jóvenes deberían ser la alegría y la esperanza de este mundo, la ilusión, pero la ilusión de las drogas, el riesgo de caer en la delincuencia y la búsqueda del efímero crean confusión y oscurecen la belleza y el sentido de su vida. Sí es cierto, sí es cierto. Todas estas situaciones que hoy nuestra sociedad les ofrece, los están perdiendo y los están alejando y los están arrebatando de nuestras familias. ¿Sí? Esta mañana iba con mi mamá a una situación, íbamos platicando sobre esta situación precisamente. Y decía mi mamá, dice, es que a veces con los hijos ya no se sabe, porque también mi mamá me la estaba echando, ¿no? Dice, es que a veces uno ya no sabe con los hijos. Si les hablas bien, malo. Si les hablas mal, malo. Le dije, bueno, pero si de todos modos, para ustedes, para nosotros los hijos, ustedes siempre van a ser malos, mejor que crees, mano. Si de todos modos vamos a decir que nuestros papás son malos, hay que ser como rígidos, fuertes. ¿Sabes por qué? Porque el día de mañana lo vas a agradecer. Hoy no lo entiendes, pero el día de mañana vas a entender que esa rigurosidad, que esa fuerza en tu educación y en tu formación, al menos te dio los elementos necesarios para tu vida. Yo recuerdo, y el padre Pedro lo conoce muy bien, pero no voy a decir el nombre, un formador que tuvimos en el seminario que nos cacheteaba. A mí nomás me cacheteó una vez. Y me cacheteó porque hice algo que no debería de hacer. También lo tengo que decir. Porque hay padre mala hora, no. También tengo que decir. A lo mejor no era correcto que me cacheteara, pero también me encontró haciendo lo que no tenía yo que hacer por desobedecer las normas del seminario, ¿no? Y entonces, él era muy duro. Sonaba la campana y al campanazo tenías que levantarte, ¿no? Y al que no se levantaba, el padre salía por su cinturón, ¿sí? Y órale, ¿sí o no, padre? O con un palo o con la escoba, con lo que tuviera, ¿sí? Pero también era un sacerdote que cuando había que pintar el seminario, era el primero que iba con su cubetita y su broche. Cuando había que ir al deporte, era un padre que iba con el balón, ¿no? Entonces su testimonio, hoy, y cada que lo veo, de verdad no sé cuál es bien, cada que lo veo y convivo con él, le digo, padre, gracias por tu exigencia, gracias por tu ejemplo. Hoy le puedo hablar de tú, y no me falta de respeto, es alguien que yo quiero mucho de veras, ¿no? Le digo, gracias a tu ejemplo, tu testimonio y tu fuerza, creo que muchos de los que hoy somos sacerdotes, hoy estamos precisamente y sabemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, en una primera etapa de la vida no lo entiendes, pero el día de mañana lo agradeces. Yo no agradezco que me haya cacheteado, ¿no? Pero sí, su exigencia. Y él me lo dijo un día antes de pasar a esta casa de San Juanito, eso fue allá en la casa de Jardines de Morelos. Un día antes me dijo, mira, Fernandito, yo sé que todo este año te caí muy gordo, ¿sí? Pero de mí te acuerdas cuando seas sacerdote. Y el día de mi cantamisa lo invité. Y le dije, padre, sí me acuerdo de la cachetada. Y también me acuerdo que me dijiste que si algún día era sacerdote me iba a acordar. Y me acuerdo y te lo agradezco. Entonces, a veces hay que ser fuertes. No quiere decir violentos, pero sí fuertes. Porque hoy la sociedad nos está arrebatando a nuestra juventud. Y nos está arrebatando también a nuestros niños. Y como ahora, ¿no? Con todas estas ideologías
formas de pensamiento que nos tratan de imponer. No hay que perder la esperanza, Al contrario, hay que buscar nuevas formas, hay que ver nuevos horizontes en cómo nosotros podemos guiarnos y acompañarnos. ¿Sí queda claro? Bueno, seguimos. Los migrantes, también la comunidad cristiana debe estar siempre dispuesta a defender el derecho de los más débiles. Sabemos que nuestros municipios pues son un paso constante de migrantes, y siempre que tengamos oportunidad hay que también hacer lo necesario para poderlos ayudar. También los ancianos, valorar el tesoro que son las experiencias de vida, la sabiduría y aporte que son capaces de ofrecer. Hoy tristemente vivimos en una cultura, como dice el Papa Francisco, también la cultura del descarte, ¿verdad? Es decir, el úsese y tírese. Y esa misma cultura del descarte en lo material lo estamos llevando a cabo con las personas. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya no produces, ya no te doy trabajo. ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Cuánta sabiduría tienen nuestros abuelos? ¿Cuántos de nosotros no recordamos aquellas charlas con nuestros viejos, no? Yo recuerdo a mis abuelas con mucho cariño. Bueno, una vive todavía, pero la otra la quiero más, la verdad. Se murió, ¿no? Pues sí, la verdad, ¿no? Pues sí, la que quiero más, pues está bueno. Entonces, yo recuerdo mucho sus enseñanzas, sus palabras, y a mí me gustaba mucho estar con mi abuela. Ella siempre decía: hijo, pídele a Dios que me conceda verte sacerdote. Ya no se lo concedió a mi abuela, pero bueno, yo sé que les decía, ¿no? Entonces, ¿cuánta riqueza hay en nuestros mayores? Y a veces también somos muy injustos con ellos. Yo siempre les he dicho: si es que llegas, ten presente, si es que llegas, que vas a necesitar quien cuide de ti, como hoy tú tendrías que cuidar de ellos. ¿Sí o no? Sí. Tenlo presente. Ten presente cómo los tratas, cómo te diriges. Es que dice a mi mamá. Sí, mira, mientras más avanzamos en edad, ¿qué crees? Nos volvemos a hacer como niños. ¿Sí? Es que no quieren comer. Pues sí, pero como cuando éramos niños tampoco queríamos comer. ¿A poco no? Entonces, abusados. Adelante. Los abuelos en esta misma realidad que sean sostenidos por la gratitud de los hijos y el amor de los nietos, y dice también el Papa sobre los pobres. El hambre es un flagelo que nos hace sentir remordimiento de conciencia. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Por lo tanto, hermanos, la esperanza orienta y direcciona la finalidad de la existencia, el encuentro con el Señor de la gloria y la vida eterna. Es decir, ¿por qué tenemos que alimentar la esperanza? Porque pretendemos que llegar a dónde. ¿Ya se durmieron? Porque pretendemos llegar a dónde. Al cielo. ¿O tú no quieres llegar al cielo? Sí. A ver, levanta la mano. ¿Quién quiere ir al cielo? Aunque te chille la piña, levanta la mano. Claro. Eso nunca hay que perderlo de vista, O sea, si tú hoy estás aquí, es ¿por qué? Porque quieres llegar a dónde? Al cielo. Había un cantito, yo no me lo sé completo, pero había un cantito que cantaban nuestros mayores que decía: al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. ¿Quién se lo sabe? A ver, cántenlo. Al cielo, al cielo, al cielo quiero ir. Ay, canto yo y cantan ustedes, me callo y se quedan callados. Lo que quiero es que nos lo enseñen. Bueno, ese cantito, ¿no? ¿A dónde queremos ir? Al cielo. ¿A dónde anhelamos llegar? Nunca lo pierdas de vista, nunca. Porque lo que da razón a tu fe, lo que da sentido a tu caminar, es ese anhelo tan grande, el poder llegar a la presencia de quien
a la presencia de Dios. Y lo vamos pregustando ya desde ahora. Ahora sí, vamos cerrando con estos dos puntos particulares. Quisiera también pues poder compartir con ustedes, ¿no? Llamamientos a la esperanza, ¿no? ¿Qué nos dice el Papa? Yo identifico en este texto dos. ¿Cuáles son? Primero, la generosidad. El Papa ahí no define qué es la generosidad, pero me di a la tarea de buscar ahí un poquito. Encontré un libro muy bonito, muy viejo, un libro muy viejo, que incluso se llama Diccionario del Hogar Católico, que ese es como un diccionario así, pero bien bonito, que un día recogí de un bote de basura, ¿no? Y cuando lo estaba leyendo me llamó la atención esto que dice, y por eso quise ponerlo ahí. La generosidad es una cualidad del que sabe dar. ¿Qué da? Tiempo, dinero, pero también amor mismo. Generosidad no lo podemos encapsular, no lo podemos encerrar solamente en una realidad material. Es generoso también quien es capaz de entregar ¿qué? Su propia vida. Quien es capaz de compartir ¿qué? Tiempo con los demás. Y claro, si tienes también la posibilidad de ser una cuestión económica, una realidad material, pues también compartir tus bienes con los más necesitados, ¿no? Pero es una cualidad que además responde a nuestra propia ¿qué? A nuestra propia naturaleza. ¿Sí? O sea, es algo que hacemos o que realizamos por nuestra propia naturaleza. Si tú sabes que tu hijo no ha comido, ¿qué haces? Pues le compartes alimento. Si tú ves a una persona que está en la calle pasando frío, ¿qué haces? A ver, le compartimos algo para que se alivie, ¿no? Si tú sabes que hay una persona, hablando ahorita de los enfermos, ¿no? Que no tiene quien le cuide, ¿qué haces? Oye, yo te puedo ayudar, a lo mejor no todo el tiempo, pero puedo estar con él, con ella, ¿sí o no? Pues es parte de nuestra naturaleza, ser generosos, pero una generosidad que nos habla de una entrega, ¿eh? O sea, ¿en qué sentido? No esperando nada a cambio, porque a veces confundimos esta parte de la generosidad con ok, yo te ayudo, pero también tú me ayudas, ¿no? Entonces deja de ser generosidad. Y entonces se convierte en un negocio, ¿no? No, la generosidad nos habla de gratuidad, ¿sí? Nos habla de un don, de un compartir, pero sin un esperar algo acá. Y dos, dice el Papa que además de ser generosos debemos reconocer el rostro de los hermanos que pasan necesidad. En pocas palabras, no ser indiferentes ante la necesidad de los demás. Particularmente él resalta esto, ¿no? Sobre todo cuando son insuficientes los recursos vitales para la subsistencia, como el agua y el alimento. Hoy nosotros ya estamos padeciendo del agua, no tanto del alimento, pero sí del agua. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de visitar alguna vez alguna comunidad rural, pero de esas comunidades que están allá, que tienes que caminar 2-3 horas para poder llegar. ¿Sí han ido? Los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué ejemplo nos dan ellos, no? ¿Qué testimonio tan grande? Yo he querido, pero no he tenido la oportunidad de poder llevar a mi comunidad a vivir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros que vivimos en la urbe estamos tan acostumbrados a tener todo a la mano, ¿no? Incluso con las carencias de los servicios básicos que a veces podemos enfrentar, pero al final tenemos todo a la mano. Ahorita que venía entrando aquí con el padre, ¿no? Igual hay que ir a comerle las hamburguesas. ¿Sales? Y aquí están las hamburguesas a la vuelta, y acá los tacos de tripa de los viernes, y aquí enfrente las quesadillas, y aquí en el mercado las tortas, ¿no? Y acá en el callejón las garnachas. Es que me acuerdo cuando estaba en Sevilla, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Ahora ya les pusieron una plaza aquí en el Río de los Remedios. ¿Quién es todo? Cuando
comunidades, a mí me gusta mucho, he de decirles, me gusta mucho ir porque aprendes muchas cosas. ¿Y qué aprendes? A ser generoso y a valorar lo que tienes. La gente más pobre es la que más rica es. La gente con los bolsillos vacíos es la que más comparte y es la más feliz muchas veces, aún en medio de sus carencias. Cuando vas a estos lugares, qué ricos los frijoles con su quesito, su salsa martajada, sus tortillas hechas a mano. ¿Tienen hambre? Yo también. Qué rico, ¿no? ¿A poco no? ¿Y cómo te sabe esa comida? Aquí te dan frijoles. Ay, no quiero eso. ¿Sí o no? Yo no sé si tenga que ver, pero cuando los hermanos en su pobreza me comparten, qué rico te sabe. Por eso el Papa lo hace con amor, por eso el Papa nos invita, ¿no?, a ver esta parte, porque tampoco ser indiferentes a quien la pasa mal. Yo les digo allá a la comunidad, ¿no?, y seguramente el Padre también se los habrá dicho a ustedes alguna vez, pero no hay nadie tan pobre, que no pueda dar. No hay alguien tan miserable que no pueda compartir un poco de lo que tiene. ¿Sí? Ahora, por eso les decía que retomamos esto, ¿no? El hambre es un flagelo escandaloso en el cuerpo de nuestra humanidad. Fíjate lo que está diciendo el Papa Francisco. Es un escándalo el hambre que vive nuestro pueblo. ¿Sí? Muchas veces se habla, es que se está atendiendo a los pobres. Sí, ve a asomarte a esas comunidades y dime si verdaderamente se está atendiendo a los que más sufren. ¿Sí? Vergüenza nos debería dar como sociedad, como autoridad, el a veces presentarnos y salir bonitos ahí en la pantalla y decir que estamos viendo por los pobres. No es cierto. No es cierto. Disculpen, hermanos. Hay que asomarse, hay que ir, hay que estar ahí. Hay que ir a esas comunidades en donde las señoras tienen que caminar horas para traer leña, que tienen que ir al río para traer el agua. ¿Sí? Entonces a mí no me digan que ya no hay pobres, sí, cierto, hay muchos. Y no estoy diciendo que nosotros seamos ricos, pero hay gente que la pasa peor que nosotros, ¿sí o no? Entonces, mucho cuidado. Entonces, papá nos está, yo lo diría así, ¿no?, como llamando la atención, como decir que les dé vergüenza de nuestro pueblo. Es un flagelo. Y por eso nos dice, nos invita a esto a sentir remordimiento de qué? De conciencia. Cuidado, ¿sí? Habla en este sentido de las naciones ricas. Nos habla de contexto, miren, pues el Papa tiene mucha razón. Yo creo que es difícil, pero tampoco imposible. Hay que tener esperanza, porque estamos hablando de la esperanza, ¿no? Pero fíjate bien, dice, condonar las deudas a los países que nunca podrán saldarlas. Desafortunadamente, la ambición de las naciones es tan grande que mientras yo más pueda exprimir al que me debe, mucho mejor para mí. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, es un buen propósito, claro, es una meta alcanzar, claro, pero hay que rogar mucho a Dios para que esto se pueda hacer una realidad, ¿no? Y también cancelar deudas injustas e insolutas y saciemos a los hambrientos, ¿no? Volvemos a lo mismo, la realidad tan egoísta que hoy vivimos, sobre todo en las naciones más ricas. ¿Sí? Adelante. Y bueno, esto ya es como para ir cerrando esta parte, ¿no? ¿Qué nos recuerda el Papa? Todos los bautizados y cada uno con su propio carisma y ministerio sean corresponsables para que por la multiplicidad de signos de esperanza
testimonien a la presencia, el testimonio de la presencia de Dios en el mundo. Lo que dijimos hace rato, ¿verdad? Que nadie da lo que no tiene. ¿Sí? A veces decimos al hermano, oye, ten confianza en Dios, pero pues yo no tengo confianza. Oye, ten fe en Dios, y soy el que más débil tiene la fe. Oye, haz oración, yo soy el que menos hace oración. ¿Se dan cuenta? Pues para que yo pueda ofrecer algo, lo tengo que vivir yo primero. Para que la parroquia, la comunidad de San Juan Bautista sea luz de esperanza, ¿quién lo tiene que vivir primero? Pues nosotros, Eso es muy importante, que tenga implicaciones fuertes en donde, en nosotros mismos. ¿Vamos bien? ¿Ya se aburrieron? No. Bueno, pues yo tampoco, pero ya vamos a acabar. Adelante. Y esto que les decía hace un rato es muy hermoso en este documento, cuando el Papa hacia el final de este documento habla de una realidad escatológica. ¿Eso qué significa? Significa que lo que ahora vivimos en la esperanza lo veremos en la realidad, es decir, en la realidad cuando nos encontremos en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios, ¿no? Por eso en la iglesia se habla de pregustar. Cuando, por ejemplo, tú estás, hay algunos casos, ¿no? Cuando alguien está preparando un banquete para cierto acontecimiento, a veces las casas de banquetes te ofrecen una degustación. ¿Sí o no? Sí. ¿Han ido a las degustaciones? Sí. Ay, tienen lana, ustedes no sé. Yo nomás digo, hagan mole y carnitas y se acabó, ¿no? A ver, la degustación es en donde tú vas probando, son probaditas, ¿no? ¿De qué? De los platillos. Dices, este me gustó. Y entonces, este platillo es el que vamos a ofrecer, ¿no? Esto lo utilizo de ejemplo. Es pregustar antes de aquello que ya me espera, de aquello de lo que yo voy a gozar, de aquello de lo que Dios me va a ofrecer. ¿Sí? Pero ya desde aquí, desde ahora. Porque si ya desde aquí nosotros a lo mejor estamos precisamente con esa actitud, ¿no? Tan pesimista, oye, pues, ¿qué te estás pregustando? ¿Tampoco no? Entonces, ¿qué nos dice el Papa? ¿Por qué? Pues porque al final nosotros hemos sido creados ¿para qué? Para ser felices. Eso es algo también muy importante que debemos tener presente. Tú y yo hemos sido creados ¿para qué? Para ser felices, pero ¿qué crees? La felicidad se construye. ¿Sí? ¿Y cómo se construye? En las decisiones que nosotros tomamos día con día. ¿Sí? La felicidad se construye. Algo que me enseñaron en los últimos años, que ahora se los comparto, algunos de ustedes ya lo han escuchado. La felicidad es ardua. ¿Quieres ser feliz? ¿Sí o no? Sí. Pues construye tu felicidad. Porque si nada más vas a estar esperando que te caiga del cielo, ¿qué crees? Pues no. Entonces, alcanzar la felicidad se construye y será plena cuando tú y yo vayamos ¿a dónde? A la presencia de Dios. Por lo tanto, hermanos, la esperanza orienta en dirección hacia la finalidad de nuestra existencia, que es el encuentro con el Señor de la gloria. ¿En dónde? En la vida eterna. ¿Sí? Y entonces, esta historia, tu historia, mi historia, la historia de la humanidad, 2 puntos. No se dirige a un punto ciego. O sea, no creas que tú estás en este mundo, te moriste y ya, ¡gloria a Dios! No, quien piense de esa manera no ha entendido el objetivo, la meta de su fe, de su vida. Y tampoco se dirige a un punto oscuro.
Dice el Papa que más bien se orienta al encuentro con el Señor de la gloria. Y por lo tanto Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe. Dice Pablo que si nosotros no creemos en la resurrección, van a seguir nuestra fe. Muy bien. Y donde esta frase me gustó muchísimo, donde parece que todo acaba, se percibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que se nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma. Mi evangelio preferido, o el pasaje del evangelio, mejor dicho, favorito para su servidor. Si me muero antes que el Padre Pedro, ojalá les diga que en mis exequias lean ese evangelio. Es el de los discípulos de Jesús. Ese evangelio, cada que lo leo, hasta a veces me hace llorar, tengo que decirlo, ¿no? ¿Por qué me llama mucho la atención? Los discípulos de Maús han sido testigos de algo inhumano, de una experiencia dolorosa, una experiencia crucial, difícil, fuerte. Y ellos van de regreso a su casa. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Sí. ¿Cómo van ellos? Van tristes. Van tristes, desilusionados. Incluso yo podría decir hasta decepcionados de Jesús, ¿no? Tanto que lo seguimos para que lo mataran, ¿no? ¿Sí o no? Pero ellos van tristes de regreso a su casa. Y de repente, cuando está anocheciendo, ¿qué le dicen aquellos hombres al Señor que le salió al camino? Quédate con nosotros, porque ya es tarde, porque pronto va a oscurecer. Esa parte a mí me toca mucho el corazón. ¿Por qué? Porque así es nuestra vida. Porque parece que cuando todo se ha perdido, cuando parece que ya no hay nada que hacer, cuando parece que la esperanza ha desaparecido, que la tristeza es más fuerte que nuestra fuerza, ¿quién sale del encuentro? El Señor. Y mira que camina siempre, ¿no? Pero al igual que ellos no lo reconocemos, ¿no? Y esta petición que hacen ellos, quédate Señor, porque hay momentos difíciles en la vida, hay momentos de subida, hay momentos de tristeza. Quédate porque a veces ya no puedo seguir, porque a veces mis fuerzas se acaban, porque mis ganas se pierden, ¿no? Y es esto que nos está diciendo el Papa. Donde parece que todo se acaba, se percibe la certeza de que gracias a Cristo la vida no termina, sino que adquiere un nuevo sentido, una nueva forma de ver las cosas. Ojalá siempre esto lo tengamos presente. Y vamos pues ya prácticamente terminando, y hablamos de lo que es la felicidad, que como nosotros la vamos construyendo. Y parte de alcanzar esta felicidad, aquí hay una clave importantísima que nos dice el Santo Padre: perdonar no cambia el pasado, pero permite que cambie el futuro. Esto también es bien hermoso, ¿no? Cuando yo lo estaba leyendo, me tuve un poquito, ¿no?, pensar qué cierto es esto, ¿no? Porque es muy difícil a veces soltar situaciones del pasado que nos siguen manteniendo en una expectativa, mejor dicho, en una situación de dolor. Todavía vemos a personas que nos han causado algún daño, ¿y qué pasa? Se nos revuelve el estómago, ¿eh? Y no como ahorita que es por hambre, no. Hay personas que nos lastimaron tan fuerte que a veces desde una mera experiencia humana quisiéramos que desquitarnos, ¿a poco no? Bueno, dice el Papa, perdonar no cambia el pasado, ya no lo puedes corregir, ya pasó, ya sucedió, pero depende de ti si
quieres que tu futuro sea diferente. ¿Cómo quieres vivirlo? ¿Cómo quieres enfrentar? ¿De quién depende? De ti. Siempre y cuando aprendas a qué? A perdonar. A perdonar, pero también a sentirte perdonado. La realidad del perdón implica estas dos situaciones, perdonar, pero también sentirte ¿qué? Sentirte perdonado. ¿Cuántas veces vamos al confesionario? Padre, es que hace 30 años. Oye, ¿y esto ya lo confesaste? Sí. Oye, pues ya el Señor te perdonó. Siente su perdón. Siente su misericordia. Porque si lo estás confiese y confiese y confiese y confiese, entonces, ¿qué no crees que el Señor ya te perdonó? Claro, si lo hiciste desde el fondo de tu corazón, con vergüenza, con humildad, sabiendo que lastimaste, laceraste tu comunión con el Señor, tu amistad con el Señor, ¿te perdona? Claro. ¿Sí o no? Sí. Tú siéntete perdonado, pero también perdona. Por eso dice la oración: perdónanos como nosotros. ¿Sí es cierto que perdonas? Ah, ¿verdad? No nomás es rezar el Padre Nuestro como rezadera del pueblo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Eso es nuestro pan de cada día. ¿Han escuchado eso? Sí. Parecen carreritas, ¿no? Y todavía no acaba el Padre Nuestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Hasta tienen tornito. ¿Sí o no? No, abusados. Fíjate muy bien lo que le estamos diciendo al Padre. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos. Y esto habría que pensarlo también. ¿Realmente perdonamos? Si lo estamos haciendo, bendito Dios, pero si no, yo creo que también este año jubilar es una oportunidad ¿para qué? Para ejercitarlo. Ojo, no es una realidad que se logre, que se alcance de la noche a la mañana. No es como quien tiene gripa y ha tomado un desenfrío, ¿no? Ya mañana perdoné a todo el mundo, vamos a pasar todo. Incluso una vez leí una reflexión muy bonita cuando el Señor le dice a los discípulos, ¿no? Hay que amar, incluso ¿a quién? A los enemigos. Ay, vamos a salir a agarrarnos a besos y abrazos a todos. No eso no lo podemos decir, ¿no? ¿Será cierto? ¿Cómo entendemos nosotros ese pasaje del Evangelio? Orar por nuestros enemigos. A ver, orar por ellos, sí, ¿qué más? No guardar resentimientos. Fíjense que yo leí una vez una reflexión sobre ese pasaje del Evangelio que me pareció muy interesante. Y decía la reflexión: nosotros no podemos forzar los sentimientos. Yo no te puedo obligar a que ames a tu hermana que te arrastró desde aquí por el piso de la iglesia hasta allá. Oiga, por bajó las señas. El amor al prójimo implica también no responder de la misma manera. Es decir, no pagar con la misma moneda. A lo mejor esto ya es un poquito más atrevido de mi persona, ¿no? Pero si no te hago bien, tampoco te hago mal, ¿verdad? Y yo creo que son pequeños pasos que podemos ir dando en la vida que van alcanzando para nosotros esto que hoy pretendemos: vivir el perdón. ¿Os acuerdan de esto? Perdonar no cambia lo que ya viviste, pero sí puede cambiar lo que viene después. Adelante. Y por último, alguien que siempre va a estar, que debe estar, a quien debemos invocar, es a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Dentro de, hay una vocación que su servidor pues ha venerado desde siempre, es a Nuestra Señora de los Dolores. Siempre ha sido para mí una imagen que me ha reflejado mucho, y no precisamente por el sufrimiento,
sino por la fortaleza. Y siempre me ha gustado mucho pensar en ese momento en el que María está al pie de la cruz. Imagina tú, y no sé si alguien de las de aquí ha vivido este momento, y lo digo con mucho respeto, pero perder a un hijo es algo que no tiene nombre. Decía el Papa Francisco hace poco en la reflexión de noviembre, si no me recuerdo, la intención de noviembre decía: cuando un hijo pierde a un padre, ¿cómo se le llama? Huérfano. Pero cuando un padre o una madre pierden a un hijo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre. Imagínate, ¿no? Imagínate qué realidad tan fuerte. Imagínate a María ver cómo están crucificando a su hijo, están viendo morir a su hijo, están matando a su hijo delante de ella y no puede hacer nada, absolutamente nada. ¿Era una mujer de fe? Sí. Claro, pero no por eso vivió el sufrimiento, no por eso dejó de llorar. ¿O sí? Sin embargo, estuvo de pie junto a la cruz. Fue fuerte. Por eso, en la esperanza María tuvo un papel importante. En ella la esperanza encuentra el testimonio más alto. Aún en la cruz, repetía su sí, sin perder la esperanza y confianza en el Señor. Qué ejemplo tan grande, tan fuerte, que nosotros tenemos. Aquí la tienen precisamente, ¿no? Qué ejemplo tan fuerte, tan grande, y qué enseñanza tan grande la que hoy nuestra Madre nos da. Y además de que la tenemos aquí bien cerquita, ustedes más, ¿no? No estoy yo aquí, que soy humano. Qué palabras tan llenas, tan inspiradas para, o mejor dicho, que más bien inspiran, o pretenden inspirar en nosotros esa confianza en nuestro Dios. Hermanos, pues, que este año jubilar sea para nosotros una verdadera oportunidad de gracia. Que experimentemos y aprovechemos, que vivamos intensamente este regalo que la Iglesia nos da, este regalo de mirar nuevamente a Dios, esta oportunidad de mirarnos a nosotros mismos y desde una actitud de conversión también nosotros vayamos trabajando y edificando aquellas virtudes que nos van ayudando a construir esa felicidad que el Señor quiere para nosotros, pero también el ir dejando aquellas situaciones que a veces nos mantienen estancados, ¿no? Acuérdate lo que decía el Papa Benedicto XVI, una vez puso un ejemplo muy fuerte. Ponía el ejemplo del agua estancada, ¿no? Ustedes tienen que ser el de los remedios, que de remedios no tienen nada. Yo creo que en su momento sí fue río de los remedios, pero ahora de remedios no tiene nada, más bien de enfermedades, yo creo. ¿Qué hace el agua estancada? Se pudre, y después de que se pudre, qué rico huele a las 12 del día. ¿Cómo huele? Apesta. Todo lo que se estanca apesta. ¿Sí o no? El Papa Benedicto decía que una iglesia que se estanca apesta. Revísate si estás apestosito. Revísate si estás estancado. A veces apestamos. Y lo peor de todo no es solo apestar nosotros, apestamos a los que están a nuestro lado. El año jubilar, entonces, ¿qué es? Una renovación. Vivamos intensamente este regalo que hoy nuestro Señor nos da en este año jubilar.
Y por último, felicitarlos, hermanos, por esta semana que han tenido. Valoren mucho, valoren mucho. Y lo digo no porque esté aquí el Padre, pero no todos sus párrocos se preocupan por la formación de su comunidad. Esa es una realidad. Valoren mucho. Es un gran regalo para ustedes este momento. Y como bien decía él, si no todo es solamente conocimientos, es una gran oportunidad para reflexionar. Y felicitarlos porque iniciamos el año con esta reflexión, y también porque veo que están haciendo cosas muy bonitas en su templo parroquial. Sigan trabajando mucho, porque también en lo material, ahí también se refleja la vida espiritual de toda comunidad. Felicidades al Padre y a todos ustedes, y feliz año jubilar. ¿Qué les dije? Vamos a cerrar con broche de oro, ¿no? ¿Estaban durmiendo o qué? Estaban contentísimos, miren. Bendito sea Dios. Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, ningún reclamo, preguntas. Que Dios los perdone. Bueno, quiero agradecerte mucho, Padre, por compartir con nosotros, por estar aquí con nosotros. Se dio un tiempo. Esta semana también era complicada para él porque tenía algunas obligaciones, o tiene muchas obligaciones, por supuesto, pero también se dio un espacio para estar con nosotros. Agradecemos a Dios y le agradecemos a él muchísimo por esta oportunidad que nos da. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Solamente unos avisos. Decía, bueno, entonces, así. ¿De acuerdo? Listo, ya quedamos listos. Ustedes saben que así nos entendemos, ¿no es cierto? Al final, si nos pueden esperar unos 3 minutos, todos los que pertenecen a comunidades, a pequeñas comunidades de los 4 sectores, vamos a platicar una cosita así muy breve. También le pido a Brito de adoración nocturna que se espera, así algo muy breve. Y ¿qué más? Creo que nada más. Muy bien, recuerden que primero Dios, el 26 tenemos nuestro retiro parroquial. Todos tenemos que ir al retiro parroquial, todos los que servimos en comunidades, ministerios, grupos, asociaciones, movimientos, tenemos que ir al retiro parroquial. Y el 24 de enero tenemos nuestra liturgia penitencial. ¿Es 24? Viernes 24 de Esther. ¿Sí? Por ahí. ¿Sí es 24? 24 a las 6 de la tarde iniciamos con nuestra liturgia penitencial para que podamos ir en gracia a vivir nuestro retiro parroquial. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser ahí en el Ejidal, entonces tenemos espacio suficiente y no va a ser frío para que vengan en bermudas. No es cierto, para que estemos cómodos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el retiro lo iniciamos la recepción a las 7:30 de la mañana. Todavía tenemos un rato de cosas que hacer y nuestras actividades comienzan ya normalmente, reuniones y demás, el próximo domingo, si no me equivoco. ¿Ya? ¿El domingo iniciamos o el lunes? Domingo, primero Dios. Bueno, muy bien. Vamos a hacer unas oraciones y luego, nuestras oraciones finales y que el Padre se nos regale la bendición. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, suscita en la Iglesia vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen
y el ejemplo de su caridad, para que, sirviéndote con alegría y con ardiente celo pastoral, sepa guiarnos con tu sabiduría por caminos de vida eterna, y así convertirnos en auténticos discípulos misioneros tuyos, para alabanza y gloria de tu nombre. Te lo pedimos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra dulce y santa Madre. Amén. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestros pueblos tengan vida digna. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Oración por el año jubilar 2025. Padre que estás en el cielo, la fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, y la llama de caridad infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo, despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. Tu gracia nos transforme en dedicados cultivadores de las semillas del Evangelio, que fermenten la humanidad y el cosmos, en espera confiada de los cielos nuevos y de la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. La gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito eternamente, sea la alabanza y la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Les mire benignamente y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre.